mucho antes de nacer, escribiste un plan de amor perfecto y sin error. Y a pesar que te di la espalda, y a pesar de mi vil traición, fue tu sangre derramada en mi favor. Y aunque no lo merecías, dejaste todo y bajaste para salvar al mismo pueblo que te iba a entregar. Cargaste el precio del pecado sobre tus hombros maltratados y regalarnos vida eterna y libertad. Cuánto amor nos tienes, oh Señor, que enviaste a tu Hijo por salvar al pecador. Nunca merecimos tu perdón. Venciste a la muerte, tu gracia me salvó. Perdóname Dios. Triste de crucifixión y las tinieblas cubrieron todo alrededor. Con su mirada llena de amor, aún en la cruz por mí pidió. Padre, no saben lo que hacen, perdónalo. Solo revelaba que el día pronto llegaría, que tu promesa anunciada firmemente se cumplía. La tierra empezó a temblar, la piedra se empezó a mover. Es Jesús quien resucita con poder. Cuánto amor nos tienes, oh Señor, que enviaste a tu Hijo por salvar al pecador. Nunca merecimos tu perdón. Venciste a la muerte, tu gracia me salvó. Perdóname Dios. Perdóname Dios. Perdóname Dios. Ven a disfrutar de nuestro contenido de esperanza. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Visión Global Media. Cada día encontrarás mensajes que te ayudarán a mirar la vida con gratitud y entusiasmo por medio de Cristo Jesús. Síguenos ya en nuestras redes sociales, Visión Global Media, con un contenido de esperanza.
Muy buenos días, feliz sábado en familia. Estamos aquí un sábado más con ustedes, alegres porque juntos podemos reunirnos y disfrutar de esta hermosa programación que hemos preparado para ti junto al equipo de Visión Global. Te queremos recordar que nos puedes escuchar por los 90.1 en Visión Global Radio y también ver por Facebook y YouTube a través de Visión Global Media. Daremos inicio a nuestra programación como cada sábado lo hacemos con Código Binario, un segmento que ha preparado mi compañero Elías Ledesma, que tendrá como invitado al hermano Marcel Quintero, quien es maestro de la Escuela Sabática de la Iglesia Central de David. Esperamos que disfruten de este hermoso segmento y de las músicas que estaremos disfrutando también aquí en la programación. Bienvenidos amigos a su segmento Código Binario. Estamos acá felices de este sábado en familia que hemos estado disfrutando junto con ustedes. Quiero en esta mañana presentarles a nuestro hermano Marcel Quintero. Bienvenido hermano, ¿cómo está? Un saludo para usted. Mucho gusto, placer estar por primera vez aquí en las instalaciones de esta emisora. Oh, sí, para nosotros acá en el equipo de Visión Global es un gusto tenerlo con nosotros. Sabemos que usted nos acompaña desde la Iglesia Central de David, donde está como maestro de escuela sabática, también como líder de PC, o sea que es un ministerio aguerrido, fuerte, el cual está llevando a cabo, ¿cierto? Estamos haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Así es. Y a la medida que podamos, seguiremos trabajando en esta obra de lo que es la predicación del Evangelio. Amén, amén. En esta mañana tenemos para compartir un estudio bien interesante. Un estudio bien interesante que se llama El Santuario del Nuevo Pacto. Y vamos a tocar varios temas bien que podríamos tocarlo como profundos, temas que nos han llevado a reflexión en muchos casos. Mientras estuve haciendo el estudio, en muchos puntos el autor nos decía, reflexiona antes de leer, ora antes de leer este versículo. Y vemos cómo se ha ido hilando todo esto que hemos ido estudiando durante estas semanas anteriores. Para usted, mi hermano, para entrar entonces en el estudio, ¿cómo podemos nosotros empezar a desglosar este estudio de esta semana? Bueno, en una lección tan profunda como la que hemos estado estudiando durante todo este trimestre, siento que es necesario, es básico, sentar algunos pilares fundamentales. Oh, sí. Pilares como, ¿por qué era necesario un pacto? Uh-huh. ¿Por qué hubo que hacer un nuevo pacto? ¿Cuál era el objetivo? Y realmente, ¿cuál es el objetivo final del pacto de Dios con su pueblo? Vemos en esta lección que estamos sintetizando esas cosas que hemos ido estudiando. Ahora llegamos a puntos más concretos. Estamos como cuando estamos comiendo, que llegamos a la parte que tiene más relleno de la comida, esa parte fuerte. Es así, porque mira, cuando salimos de la mano del Creador, lo vemos en el libro de Génesis, uh-huh. Al inicio todo era perfecto en gran manera, el carácter del ser humano era sublime, representaba claramente la luz del cielo, pero al introducirse el pecado, automáticamente se crea una ruptura, automáticamente se crea una separación. Así es. Y el hombre se siente solo, desnudo y desamparado. Era necesario entonces poner en marcha un plan que ya había sido establecido antes de que el hombre fuese creado. Exacto. Y allí podemos ver el grande amor de Dios por el hombre. Hemos estudiado que el pacto inicial fue renovado con un nuevo pacto, presentándolo directamente con la figura de Jesucristo. Y decimos figura porque en un inicio era eso, solamente una figura, era una muestra. Cuando se les mostró a Adán y a Eva la forma de sacrificar para pedir perdón por los pecados, los primeros patriarcas sacrificaban para pedir perdón cuando cometían alguna falta. Es correcto, porque notamos que cuando el pecado entra en la primera pareja, lo primero que fue necesario fue sacrificar un animalito para cubrirle, para darle vestimenta. Ahora, esa muerte de ese animalito prefiguraba en el futuro a un verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Exacto, así en es. otras palabras, nuestros antepasados miraban al futuro, uh-huh, a un cordero perfecto, y ahora nosotros en pleno año 2021 miramos hacia atrás
y podemos visualizar cómo se hizo realidad ese Cordero en la persona de Cristo Jesús, el Exacto. único garante por la salvación del hombre. Una gráfica bien interesante que nos muestra cómo ellos veían, pensando en el futuro, cuando cometían alguna falta. Nosotros actualmente no hacemos eso, no vamos y hacemos un sacrificio, porque ya ese sacrificio cesó. Y se nos ha mostrado, y lo hemos visto en las lecciones anteriores, cómo ya nosotros no tenemos que participar del rito de los sacrificios a la hora de pedir el perdón. Nosotros podemos comunicarnos directamente con el Padre por medio del Señor Jesucristo y pedir perdón por nuestras faltas. Es así porque mira que el Señor permite al hombre en forma especial participar de la obra de ritos en el santuario terrenal para que lograra contemplar cómo es que Dios maneja el asunto del pecado en el santuario celestial. Exacto. Nosotros estamos viendo que lo que nos estaba mostrando en el santuario que construyó el pueblo de Israel, que construyó Moisés con todo el pueblo, en ese santuario nosotros veíamos un rito, ¿cierto? Y que me gustaría repasarlo de repente con nuestros amigos que quizás no han estudiado este tema. Había una especie de ritual que se realizaba cuando la persona pecaba, llevaba un sacrificio, un cordero, un buey, unas tórtolas, dependiendo la posibilidad de la persona. Este animal era sacrificado. Luego el sumo sacerdote lo presentaba en el lugar santo. La sangre de este animal era rociada en las cortinas del lugar santo. Y una vez al año, todos esos pecados eran presentados delante de la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y allí entonces se pedía perdón por esos pecados. Solamente el sumo sacerdote era el que tenía la posibilidad de estar delante de la presencia de Dios, no todo el pueblo. O sea, había un intercesor, había una mediación. Y era un factor que nos relata el estudio, que era un factor humano que estaba allí. O sea, había un riesgo de fracaso. Al estar una persona que podía haber pecado, estar delante de la presencia de Dios, y esa persona no estaba conforme a lo que pedía el Señor, moría ahí mismo. Es correcto, sí. El sacerdote incluso en su vestimenta llevaba campanillas para que se pudiese escuchar que estaba en movimiento dentro del lugar santísimo, y adicional tenía un cordel atado a sus pies por si las campanitas dejaban de tililar, era sacado. Esa parte siempre me impresionó. Cuando la primera vez que lo escuché me impresionaba eso de que tuvieran una cuerda por si pasaba algo. Ahora, buscar qué significado tenía. El detalle más importante es que a través del estudio bíblico y de la lección que ha ampliado grandemente estos conceptos esta semana, durante todo el trimestre, es que el lugar santísimo era el lugar donde era presentado el Señor, donde Él se manifestaba. Exacto. Ahora, era necesario hacer una preparación especial para estar delante del Señor, y por eso era necesario todos estos elementos, las campanillas y el cordel, porque nadie podía entrar a ese lugar, solo el sumo sacerdote. Así es. Y esta persona se presentaba delante del Señor, presentando un sacrificio que no era humano, era un sacrificio animal, en este caso, mostrando lo que haría nuestro Señor Jesucristo. Luego, cuando Él viene y se humana, Él sustituye todos esos sacrificios, sustituye nuestros pecados, sustituye los pecados del futuro completo de la humanidad entera. Porque es un sacrificio perfecto, obviamente, es la sangre del mismo Dios la que se vertió en la cruz. En este caso, hermano, la palabra para usted es sustitución. ¿Qué significado tiene en su vida? Bueno, la palabra sustitución es que el Señor Jesús murió por mí. Al que le correspondía morir era a mí. Así es. Al que le correspondía sufrir, según dice el contexto bíblico, la paga del pecado es muerte. El que pecó, el que se separó, el que transgredió, el que se olvidó del pacto fui yo. Y ahora el Señor Jesús, en su gran amor y misericordia, le dice al Padre: no mires a Marcel, mírame a mí. Yo di mi vida por él. Así es. Dice Gálatas 1:4, y me gustaría leerlo: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios de nuestro Dios y Padre. O sea que Él mismo se presenta, se ofrece, se sacrifica por cada uno de nosotros. Él mismo lleva su sangre al resucitar perfectamente, se presenta delante del Padre y dice: aquí está, el pago por los pecados de la humanidad, el pago de Marcel, los pecados de Elías, los pecados de cada uno de nosotros.
están allí delante del Padre. Y entonces está de nosotros la parte de aceptarlo, ¿cierto? De creer en eso. Mira que el concepto va aún más profundo, porque el libro de Timoteo, la primera carta de Timoteo, el capítulo 2 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. Esto hay que tenerlo claro, porque en el tiempo en que vivimos, pues se han levantado muchos conceptos, pero es necesario saber lo que dice la palabra de Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador. Ese mediador se llama Jesucristo hecho hombre. Y yo quisiera también plasmar lo que nos dice el último mensaje a la iglesia en el libro de Apocalipsis, y sobre todo la iglesia final, la iglesia de la Odisea, en lo que es el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Esto me lleva a mí todavía a pensar más profundamente, porque dice, he aquí, yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto me lleva a pensar a mí que hemos dejado a Jesús fuera de nuestras casas. Lamentablemente es así. Es una realidad que aunque tratamos de decir que no está allí, es así. Hemos dejado al Señor afuera de la ecuación de nuestra vida. Lo hemos dejado fuera de la casa. Eso es lo que hace el pecado. El pecado nos limita. Por eso el Señor mismo está delante de nosotros como sumo sacerdote, intercediendo, tocando la puerta para que nosotros podamos aceptarlo. Y a final de cuentas la salvación no es tan difícil o tan encumbrada como a veces la podemos llegar a ver. Es sencilla, solo tenemos que creer y entregarnos. Hay un video de un pastor adventista que dice que para salvarnos simplemente tenemos que entregarnos y ser parte y aceptar ese plan de salvación. Mira que en la experiencia de nuestro Señor Jesús, siendo el garante por mis pecados, me hace reflexionar tanto, porque a pesar de mi maldad, a pesar de haberle dado la espalda muchas veces a mi Jesús, hoy por hoy Jesús me dice, yo estoy aquí. Así es. Yo estoy aquí a la puerta y llamo. Es mi deber, es tu deber, es el deber de cada uno de los que está escuchando en esta hora, a través de todas estas redes sociales, que Jesús está tocando la puerta de tu corazón. ¿Por qué? Porque ese tabernáculo que fue levantado en el desierto donde moraba el Señor Jesús, así es, ese tabernáculo en nosotros, en el nuevo pacto, cuando el Señor escribe su pacto en el corazón, inmediatamente nos da a entender que este cuerpo, que no es mío, que es del Señor, es morada de mi Señor, es morada del Espíritu Santo. Excelente ese punto que acaba de tocar mi hermano, y ya se nos ha acabado el tiempo de esta sección, pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a regresar. Amigos, ya venimos, disfruten de esta alabanza espiritual que hemos elegido para ustedes y ya regresamos más con su segmento Código Binario. Me encontraba perdido y solo, sin refugio y en total abandono. Ningún esfuerzo humano me pudo ayudar, pero una esperanza solo puede salvar. Busqué a Dios y lo encontré, solo Él me pudo librar, con sus alas me cubrió y con Él salvo estoy. Gloria a Dios, gloria al Rey, gloria solo a Él. Gloria a Dios, gloria al Rey, gloria solo a Él. Ya mis pecados Él ha perdonado. Ahora soy libre
no condenador. A la muerte Cristo venció y nos regaló la redención. Busqué a Dios y lo encontré, solo Él me pudo librar, con sus alas me cubrió y con Él salvo estoy. Gloria a Dios, gloria al Rey, gloria solo a Él. Gloria a Dios, gloria al Rey, gloria solo a Él. Busqué a Dios y lo encontré, solo Él me pudo librar, con sus alas me cubrió y con Él salvo estoy. Gloria a Dios, gloria al Rey, gloria solo a Él. Gloria a Dios, gloria al Rey, gloria solo a Él. Gloria solo a Él, gloria solo a Él. Estamos de vuelta acá en Código Binario y con este estudio que la verdad nos ha dejado a todos bien reflexivos, mi hermano. Dejamos allí al aire esa parte de la suplantación del sumo sacerdote, del accionar de Jesucristo mismo, ahora no como un ejemplo, como una figura, sino como la parte real, la parte accional del pacto como tal, de ese nuevo pacto renovado, que ya no era el ejemplo del Cordero, sino que el mismo Cordero, el Cordero que quita el pecado del mundo, Él mismo, es esa parte activa de lo que es el ministerio delante del Padre por el perdón de nuestros pecados. Es así porque al Jesús hacer su sacrificio en la cruz del Calvario y deja ya obsoleto toda la tipificación que se había dado allá en el pasado, que reflejaban exactamente su ministerio, su vida y su sacrificio, hoy nos permite mirar a un Jesús y establecer una relación personal. Wow. Por eso es que la Sagrada Escritura habla: escribiré mi pacto en tu corazón, quitaré de ti ese corazón de piedra y colocaré un corazón de carne. Porque es allí donde el Señor, a través del Santo Espíritu, ahora me hace a mí sensible a su voz y a su voluntad. Exacto. O sea que nosotros tenemos la oportunidad de aceptar. Y voy a leer allí Hebreos 2:3, que nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos es confirmada por los que la oyeron? O sea, ya no es simplemente un ejemplo. Si veíamos en los estudios antiguos del Antiguo Testamento, ahora hay personas que vivieron, que dejaron sus escritos, que dan fe de que eso ocurrió. Y vemos nosotros cómo ese ejemplo presentado anteriormente ahora es una realidad. Ha sido una realidad en la vida y cambió la historia de la humanidad, porque nosotros ahora todas las fechas son antes y después de Cristo. Y tomando en cuenta también que en la experiencia de Jesús ha traído como resultado muchos conflictos en las naciones, en diferentes pueblos, por causa de que algunos consideran que todavía se conserva el antiguo pacto, otros consideran que el nuevo pacto y otros consideran parte del pacto nada más. Ahora, lo importante de todo esto es que ese mismo Jesús, que era anunciado desde allá atrás a través de toda esa simbología, hace realidad su ministerio, hace realidad su sacrificio y me permite hoy tener una estrecha relación con Él. Ahora, ese Jesús hoy te dice: yo quiero estar en comunión contigo. ¿Por qué? Porque resulta que el pecado ha traído una ruptura, ha creado una separación Claro, por supuesto. entre el hombre y Dios.
Y allí está Jesús en su gran amor y misericordia tratando de hacer la conexión. Por eso la Sagrada Escritura dice, no hay otro en que podamos ser salvos sino a través de Jesús. Vemos ahora que el ministerio de Jesús se magnifica, porque al hacer el sacrificio acá en la tierra, no lo estaba haciendo solamente acá por la tierra como tal, sino en el universo entero. Vemos nosotros que somos parte de un conflicto mucho más grande, que no solamente localizado acá en nuestro planeta. Y voy a leer acá, en Hebreos 9:24 nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarlo ahora por nosotros ante Dios. En el santuario terrenal el sumo sacerdote se presentaba y la presencia de Dios se manifestaba allí, pero ahora Cristo va al santuario celestial, a ese que fue un ejemplo para poder hacer el de acá de la tierra. Él está ahora delante del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Es así y lo hacemos aún todavía más práctico cuando lo vemos en esta forma. Cada vez que Dios me mira a mí y me mira con tantas faltas y dificultades en esta vida, con tantos defectos de carácter, Jesús muestra sus manos. Jesús dice, aquí estoy yo, mira, yo fui sacrificado, yo di mi vida por él. Y ahora ese Jesús, con su gran amor y su misericordia, intercede ante el Padre y le dice, yo di mi vida. Exacto. Yo sufrí la muerte que le correspondía a él. Pero no todo queda allí. La pregunta más grande que yo debo hacerme es, ¿cómo estoy respondiendo? ¿Cómo respondo yo a ese ministerio, a esa sustitución que hizo Jesús, pagando el peso del pecado por mí? ¿Cómo debe ser mi conducta hoy? Creo que con eso vamos a responder una de las preguntas que nos deja el estudio de esta semana. La pregunta literal decía, ¿qué significa el hecho de que Cristo esté ahora en el santuario celestial a un nivel práctico y diario? Vemos en las historias maravillosas que estudiamos en la Biblia cómo el Señor se manifestó con nuestros antepasados, con los profetas, con el pueblo de Israel. Vemos cómo Cristo en el Nuevo Testamento viene y hace ese sacrificio perfecto, maravilloso, y cómo los profetas, los apóstoles estuvieron predicando durante tanto tiempo y cambiaron el mundo conocido. Pero ahorita, año 2021, mi hermano, usted en el volante donde trabaja día a día, yo en mi computadora, acá en el trabajo, ¿qué significa para nosotros eso? Ese sacrificio, saber que Jesucristo está ahorita actualmente en el santuario celestial. Analizaba cuando me preguntabas esto antes de entrar en materia y te comentaba que me trastocó, me dio un tumbe completo, porque realmente ahora yo tengo que visualizarlo en muchas direcciones, por decir, en usted como joven, en los jóvenes que nos miran, ¿cómo puedo yo representar a ese Jesús? Exacto, así ¿Cómo puedo yo actuar hoy? Yo creo plenamente, como dice la palabra de Dios, que nosotros somos transformados según lo que percibimos, exacto, según lo que a lo que nos exponemos día a día. Podríamos decir que somos lo que vemos o lo que oímos. Es correcto. O sea, porque cada uno de esos canales que nosotros vamos contemplando, en eso nos vamos pareciendo. Ahora, hay algo interesante. Si nos vamos a una experiencia real con Jesús y el día a día con Jesús, yo siento que en el caso mío como transportista, el pasajero debe ver una representación de Jesús. Y ahora hay tantos elementos, tenemos la emisora, tenemos tanto material didáctico, tenemos tantas redes sociales, y yo creo que de una forma u otra nosotros tenemos que permitir más bien que todo, permitir que el Espíritu Santo fluya a través de nuestro corazón y poder ser ejemplos para otros que nos miran, porque es necesario que aquel que está a mi lado, el que vive a tu lado, el que trabaja cerca de tu escritorio, o quizás el que va a practicar deporte contigo a la cancha, exacto, así necesita ver a Jesús y lo puede ver a través de ti. Es para nosotros entonces una responsabilidad bonita e interesante poder dar un testimonio
y presentarles a tanta gente que actualmente, bueno, nuestro mundo está patas arriba. Ya no sé ni en qué forma está, porque nosotros decíamos hace tiempo que estaba patas arriba, pero cada vez es una locura peor. Vemos cómo nosotros tenemos la oportunidad, al pensar en ese ministerio sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial, saber que nosotros tenemos oportunidad de salvación. Decirle a nuestros amigos, quizá no agarrarlos y sentarlos y darle un estudio bíblico profundo, pero sí mostrarle con eso, como dice usted, ese diario vivir, esa forma de decirles a otros, yo creo que Jesús murió por mí, creo que Él está intercediendo ante el Padre por mis pecados, y conforme a eso yo voy a vivir. Es necesario entonces hacer un alto en el camino. Es necesario detenerme y mirar qué huella estoy dejando tras de mí. Mirar un poquito y pensar, ¿estaré dejando plasmada en mis huellas las huellas de Jesús? Hace tiempo un amigo pastor preguntaba en una conferencia y decía, cuando se escriban las historias de nuestra humanidad, ¿saldrá tu nombre en esa historia? Así como salió de repente el nombre de estos grandes apóstoles, profetas en la Biblia. Siempre me he pensado eso. Tuve la experiencia de conocer un pastor para mí muy especial, ya murió, el pastor Manuel Calderón. Dijo en una ocasión un tema que nunca olvidé. Dijo estas palabras, que las personas al mirarte a ti vean a Jesús. Que las personas cuando te escuchen hablar a ti, vean a Jesús. ¿Cómo lo puedes alcanzar? Eso es lo que nos interesa ahorita. Exacto. ¿Cómo lo puedo alcanzar? Así es. Y él decía esto, cada vez que te toque hacer una decisión en tu vida, pregunta primero, ¿qué haría Jesús? Cada vez que te toque hablarle a alguien, pregúntate, ¿cómo le hablaría a Jesús? Así es. Entonces, cuando nosotros contemplamos esto y miramos el ministerio de Jesús, un ministerio lleno de amor, de misericordia por sus hijos, nos damos cuenta cuánta necesidad tenemos de acercarnos a Jesús para que Jesús fluya a través de nosotros. Así es, hermanos, se nos ha acabado el tiempo. Y la verdad le agradecemos muchísimo este espacio que hemos tenido para dialogar de un tema tan bonito, tan interesante y que nos ha llevado a reflexionar. Y esperemos que cada uno de los que han compartido con nosotros esta mañana pueda detenerse, como usted nos ha dicho, hacer esa pausa y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Puedo mejorarlo? ¿Tengo que cambiar? Que el Señor pueda obrar en nuestros corazones, ¿cierto? Amén. Y bueno, nosotros acá desde el equipo de Visión Global le agradecemos a usted, pedimos bendición por su familia también. Amén. Con cada uno de los hermanos de su clase allá en la Iglesia Central de David le enviamos saludos y esperamos que pronto podamos reunirnos una vez más para estudiar quizá otro tema con referente a todo lo que es el estudio de la Biblia y nuestra vida como cristianos en este mundo. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano. Hemos estado acá con nuestro hermano Marcel Quintero. Para cada uno de nosotros en este sábado en familia, les invitamos al próximo sábado a ver un nuevo segmento en este espacio. Que Dios les bendiga. Amén. ¿Cansado de lo mismo? Escucha Visión Global Radio. Una propuesta fresca con un mensaje de esperanza para tu vida. Buena música, reflexiones y testimonios especialmente para ti. Te esperamos en la 90.1 FM Visión Global Radio. Te queremos dar gracias por haber llegado desde ahí con nosotros. Si estás por aquí todavía, comparte el enlace con tus amigos, tus familiares, para que las otras personas también vean la programación especial y no se pierdan de lo que ha de venir, que es un espacio muy importante. Estaremos dando inicio al Testimonio de Fe, que es una programación preparada por la Asociación Occidental Panameña, donde cada sábado podemos disfrutar de estos hermosos testimonios de personas que han sido impactadas por el poder y el amor de Dios. También estaremos disfrutando de música muy especial y de un tema escogido especialmente para ti. Te quiero invitar para que el próximo sábado no te pierdas la programación aquí de Sábado en Familia y que puedas disfrutarla también por las plataformas digitales en Facebook o en YouTube y también por Visión Global Radio 90.1. Que disfrutes el resto de la programación y que Dios te bendiga. Historias de fe.
Me llamo Cadín. Reinaldo, somos los esposos Sánchez Salazar. Pertenecemos a la iglesia de San Antonio en Río Sereno. Hermanos, a lo largo de la vida hemos pasado por momentos difíciles. He pasado por enfermedades. Una de ellas fue cuando me salió quistes en los senos, un absceso en el seno derecho, y caí en el hospital 10 días. Dentro de esos 10 días pensaba si podía ser algo grave, pudiese ser un cáncer, cómo me trataban, cómo sufría, pero no fue la única de tantas enfermedades que uno pasa, dificultades. Luego tuve bocio, problemas con la tiroides. En el ámbito laboral había momentos difíciles, los 6 años más o menos que estuvimos trabajando fuera de aquí. En mi profesión estaba dando el 100%, pero a la vez me sentía con las manos atadas, me sentía golpeado económicamente porque no era bien remunerado por las labores que hacíamos. El conocimiento, la experiencia, la dedicación al trabajo no era bien pagada, nos sentíamos ahogados. Después de estos momentos difíciles que en el ámbito laboral habíamos pasado y tantos problemas, tomamos la decisión de confiar todas nuestras labores, toda nuestra vida a Dios, en nuestros diezmos, nuestras ofrendas, asistir fielmente a la iglesia, reunirnos, hacer nuestro culto familiar en el hogar, mañana, noche, orar a cada momento cuando salimos, cuando trabajamos. Logramos, gracias a Dios, independizarnos. A pesar de los problemas de salud que hemos pasado, hemos hecho un alto en nuestras vidas y hemos decidido hacer un pacto con Dios. Tenemos gallinas criollas, gallinas ponedoras, gallinas Brahman, una raza muy bonita, todas emplumadas, pero hemos decidido decirle al Señor: Señor, queremos hacer un pacto contigo, poner nuestras gallinas en fondo de inversión para que tú nos bendigas. Hermanos, hace poquito más de un mes, nuestras gallinas se enfermaron y decidimos hablar con Dios y decirle: Señor, ponemos todo en tus manos. El veterinario nos mandó a ponerle medicamento todos los días por 5 días, 5 gotas a cada gallina. Y la honra y la gloria sea para Dios. Nuestras gallinas están allí todas. Y en el último mes han nacido 35 nuevos pollos. La honra y la gloria sea para Dios, hermanos. Vale la pena ser fiel a Dios y poner nuestros animales en fondo de inversión. Tengo un pequeño taller de costura. Y en mi pequeño taller de costura estoy poniendo un 40% para el Señor. Mi fondo de inversión, mi diezmo, mi ofrenda y un 10% para la construcción de la iglesia. Agradecemos a Dios por todo lo que ha hecho por nuestra familia, por nuestra salud, en nuestro trabajo, con mi esposa, con nuestro hijo. Agradecidos de verdad porque a pesar de tantas situaciones que se vivieron, hemos visto la mano poderosa actuando en nuestra vida y sabemos los resultados que se tienen tan rápido, mucho más de lo que nosotros pensábamos. Querido hermano, quiero hacerte la invitación personalmente a ti. Sé fiel a Dios, haz un pacto con Dios, únete a Dios y dile: Señor, ayúdame a ser fiel en los diezmos y en las ofrendas, y pon tu vida en fondo de inversión y la de tu familia en fondo de inversión. Pon en fondo de inversión todo lo que tengas y vas a ver cómo Dios te bendice. Dios nos ha dado abundantes cosas para que seamos fieles a Él y trabajemos con gozo y con alegría. Sé fiel a Dios. Y ahora te invitamos a que compartas tu historia de fe. Participemos con gratitud, devolviendo a Dios los diezmos y las ofrendas. Adoremos con gozo a nuestro Creador. Tú puedes ser un patrocinador de Visión Global. Puedes hacer tu aporte vía transferencia electrónica o depósito al número de cuenta que ves en pantalla. Tu contribución será utilizada en el fortalecimiento de esta obra que desarrollamos para compartir mensajes de esperanza con muchas personas. Dios te bendiga.
sus brazos, en el cielo estar por la eternidad. Siempre estará a tu lado para darte su poder. Su amor quiere entregarte, quiere verte renacer. Levanta hoy tu voz, confía solo en Él, pues siempre estará a tu lado, Dios. Siempre estará a mi lado. Su amor quiere entregar, su amor, levanta tu voz, confía solo en Él, siempre estará a tu lado, siempre estará a tu lado, Dios va a estar contigo. Muy buenos días tenga cada uno de ustedes, apreciado hermano y amigo que está conectado con nosotros a través de este medio. Queremos desearle un feliz sábado y queremos pedir también, antes de iniciar con este tema tan importante, tan interesante, pedir la bendición, la aprobación y la sabiduría de nuestro Dios para estudiar su palabra. Amado y eterno Dios, gracias queremos darle en esta hermosa mañana de sábado por la oportunidad que nos concede de conectarnos para adorar su nombre en este día especial. Ahora, por favor, bendíganos y denos sabiduría divina para entender y aplicar el tema de esta mañana. En su nombre santo oramos. Amén, Señor. Quiero en esta mañana enfocarnos en un tema muy especial que se encuentra en la palabra de Dios. Y este tema nos va a ayudar a entender cuál es la misión, cuál es el plan, cuál es el propósito que tiene Satanás con la humanidad. Hay 4 momentos especiales en el desarrollo del gran conflicto en el cual Satanás interviene de forma puntual en cada uno de esos episodios para formar una guerra, una batalla, para intentar destruir desde Dios hasta Jesús, hasta su pueblo y sobre todo en este tiempo final. Antes, permítame por favor ir al libro de Apocalipsis, el capítulo número 12. Libro de Apocalipsis, capítulo número 12, y vamos a leer los versículos entre el 7 al 9. Allí vamos a ver cuál es esa primera batalla que realiza Satanás para intentar destruir a Dios. Veamos lo que dice la palabra en estos 2 versículos. Entonces, hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Versículo 8. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos. Ahora, noten ustedes lo importante que es la ubicación geográfica de esta narración. Ya no se halló lugar para ellos en el cielo. Sigue diciendo el versículo número 9 lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, mis queridos hermanos, para intentar tener una imagen mental de este cuadro, imaginemos la armonía que existía en el cielo cuando Dios estaba conviviendo no solamente con los ángeles, sino también con Satanás llamado Lucifer. En un momento de la historia, Satanás permite que el mal sentimiento de la envidia aflore dentro de él, lo cual lo llevó a sentir envidia del propio Jesús.
Ahora viene algo importante, apreciado hermano, que usted debe comprender. Hay dos palabras que se convierten en la técnica predilecta de Satanás. Siempre que va a atacar o intentar destruir, estas palabras se hacen parte del plan que él tiene para intentar hacer daño. La primera palabra es la palabra batalla, que encontramos allí en el versículo número 7. Ahora, esta palabra en español batalla, en el idioma original escrito en la Biblia, que es el griego, el Nuevo Testamento, la palabra es polemos. Ahora, polemos en griego tiene un significado interesante. Polemos significa una guerra, significa una batalla, significa una contienda militar. Hay razones para creer que el sentido en el cual Lucifer quería generar esta batalla era también de orden militar, aunque esta batalla descrita en el cielo es una batalla espiritual. El sentimiento, el objetivo que tenía Lucifer en su mente parece indicarnos que tenía el objetivo de hacer una batalla en la cual no le interesa el resultado por más negativo que sea. No le interesa si el resultado de esta batalla va a traer como consecuencia la pérdida y la muerte de ángeles. No le interesa el resultado. Le interesa el medio para cumplir con su propósito. Y es que Satanás no se preocupa en realidad por nosotros. Le interesa engañarnos, seducirnos para finalmente llevarnos a la muerte. La segunda palabra en griego que quiero destacar es la palabra engaño. La primera palabra es batalla, del griego polemos, que significa una guerra, una batalla, una contienda militar. En un sentido práctico, polemos o batalla significa desatar un conflicto armado contra un enemigo. Y es que Satanás tenía en su mente que Jesús era su enemigo. La segunda palabra, como ya dije, es la palabra batalla. En el original griego, la palabra planón. La palabra planón en griego significa engañar o engaño. En un sentido práctico, significa hacer que alguien crea una falsedad. Mire usted qué interesante. Hacer que alguien crea una falsedad. Entonces, estas dos palabras parecen ser la técnica que utiliza el enemigo y que utilizó en esa primera batalla que originó allí en el cielo. Las dos herramientas, una guerra y engañar. Ahora permítanme describir algo más. En una guerra de orden militar, como resultado, hay heridos y muertos. Podemos resumir que el plan de Satanás con esa batalla en el cielo era engañar, destruir, lo mismo que matar. Pero quiero que me acompañe ahora al capítulo número 12, allí donde estamos. Pero vamos a leer el versículo 4 y 5. No pierda de vista, la primera batalla se da en el cielo y es contra Dios. El diablo introduce su arma predilecta, que es el engaño y la muerte. Segunda batalla, segundo punto en el desarrollo del gran conflicto, donde Satanás nuevamente ataca de la misma manera. Y tenemos que ir allá al versículo 4 y 5. Leo de mi versión, Reina Valera del 60. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar
a luz. Detalle importantísimo. Sigue diciendo el texto. A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz, versículo 5, un hijo varón que va a regir todas las naciones con vara de hierro. Nuevamente aparece Satanás en acción. Y ese hijo varón no es otro que el Mesías prometido, el niño Jesús. Ahora, note usted que hay otro texto que reafirma la intención y el plan maquiavélico de Satanás de nuevamente actuar como en la primera batalla que él generó. Vamos a ir al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, y vamos a ir al capítulo número 2. Evangelio según San Mateo, el capítulo número 2, y vamos a leer el versículo 12 y 13. Versículos 12 y 13 dicen así: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Versículo 13. Después que partieron ellos, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño. ¿Para qué? La Biblia es clara: para matarlo. Mi apreciado hermano, quiero que me acompañe ahora al capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. Mismo libro que estamos leyendo, capítulo 4. Aunque no vamos a leer todos los versículos, yo quiero que usted analice lo siguiente. En este capítulo trata exclusivamente del momento en el cual Satanás intenta engañar a Jesús a través del convencimiento de que se diera la tentación y finalmente pecara. Dicho de otra forma, capítulo 2 del libro de Mateo, versículos 4 y 5 de Apocalipsis 12, y el capítulo 4 del propio Evangelio de San Mateo, nos enseñan nuevamente lo que intenta hacer Satanás. Intentó, número 1, matar al niño a través de la influencia de Herodes, y ahora intenta engañarlo a través de la experiencia de las tentaciones hasta en 3 ocasiones distintas. Yo quiero que usted se fije en el patrón de conducta del enemigo. Satanás, en la primera batalla en el cielo, intentó engañar e intentó destruir. Intentó destruir a los ángeles, que por voz del propio Apocalipsis más adelante veremos cuál es el resultado. Desde ya anticipamos que el resultado para los ángeles rebeldes contra Dios es la muerte. Entonces Satanás en el cielo aplicó engaño y muerte. Pero cuando viene el Mesías a la tierra, nuevamente Satanás intenta asesinar al niño Jesús e intenta engañar a Jesús. Hasta aquí nos queda claro que el engaño y la muerte son las armas preferidas del enemigo para atacar. Pero querido hermano, tenemos una tercera batalla, un tercer momento en el desarrollo del conflicto que Satanás establece su plan de acción. Quiero que me acompañen nuevamente al capítulo 12 de Apocalipsis, de donde estamos leyendo mayormente. Vamos nuevamente a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 12, donde estamos, pero vamos a leer ahora el versículo 13. Dice así el texto, la palabra santa de Dios. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra,
persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo. Esta persecución que la Biblia hace referencia está asociada con la despiadada persecución de cristianos liderizada por los emperadores paganos de Roma, que más adelante, con el transcurrir de la historia, se volvió más despiadada bajo la autoridad de la Iglesia universal, de la Iglesia popular, donde muchos cristianos fieles, cuyo único delito y pecado fue serle fieles a Dios, guardar sus mandamientos y conservar el testimonio de Jesús. Estos subsiguientes 12 siglos de oscuridad fueron enmarcados por el casi exterminio del pueblo de Dios. Y allí podemos ver nosotros, por tercera vez en el desarrollo del conflicto, que aparece en escena con mayor ahínco Satanás y ahora intenta de forma directa aplicar la técnica de muerte. Sin embargo, queridos hermanos, en los momentos más difíciles del pueblo de Dios, sus hijos nunca quedaron solos. Tercera batalla, se libra en la tierra, nuevamente Satanás aplica su método predilecto, muerte. Pero como en los casos anteriores, Satanás también aplica otro método que es el engaño. Y Satanás intentó ahora no llevar una mentira de forma directa, sino que intentó hacer algo que parece que tuvo éxito, al mezclar ahora la verdad con una porción de mentira. Y de esa manera, queridos hermanos, cuando Satanás, dirigiendo a hombres como Constantino y otras figuras en el plano mundial de ese entonces importantes, mezcló la verdad con la mentira al decir que hay un día santo del Señor, pero que ahora es el domingo. Y usted debe conocer la verdad, porque dice la Biblia que la verdad le hará libre. Segunda, tercera batalla que libra el enemigo, y como en las batallas anteriores, repite el mismo patrón. Qué interesante. Cualquiera podría decir que no tenía ingenio para seguir maquinando planes maquiavélicos en contra de los hijos de Dios. Pero hasta aquí parece que esas dos herramientas a Satanás le han sido muy efectivas: muerte y engaño. El conflicto cósmico sigue avanzando en el tiempo. Y la pregunta es, mis queridos hermanos, ¿en qué punto del conflicto, en qué punto de la historia, en qué punto del plan de Dios y en qué punto del plan de Satanás estamos usted y yo hoy en el 2021? Si por la experiencia y la voz de la Biblia, ya yo entiendo que desde un inicio, desde la fundación, desde antes de la fundación de este mundo, el plan de Satanás siempre ha sido engañar para matar, yo debo poner especial atención en mi experiencia espiritual, en mi experiencia con Cristo en este año, en este momento. ¿Cuál será el plan que está aplicando el enemigo hoy día? La respuesta puede ser muy obvia. Tomando en cuenta el patrón de acción del enemigo, podemos llegar a la conclusión de que hoy sigue haciendo exactamente lo mismo. Y quiero que por favor ahora me acompañe al capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Vamos a adelantarnos allí hasta el capítulo 20 y vamos a leer algunos textos que nos ayudan a contextualizar en qué momento de esta historia, de este conflicto, estamos ahora mismo. Versículos 7 y 8,
capítulo 20, versículos 7 y 8. Y yo quiero invitarle a que usted ponga una especial atención, porque lo que la Biblia nos enseña nos va a revelar finalmente cuál es la estrategia hoy 2021, la estrategia de Satanás. Vamos a leer los versículos 7 y 8. Dicen así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. De paso, esta es una prisión simbólica, es una prisión espiritual en la que Satanás, vamos a seguir leyendo, y saldrá a engañar, miren ustedes, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la, ¿qué cosa? Batalla. ¿Cuál le dije yo en el principio de este tema que eran las 2 herramientas predilectas del enemigo? Pues las 2 herramientas quedan en evidencia en este momento. Es el engaño y la batalla. La batalla en el original griego nos da un sentido también de orden militar. Y en una batalla de orden militar, es decir, una guerra, hay heridos y hay muertos. Por tanto, la batalla adquiere un significado o un sinónimo de muerte. Concluimos entonces que el enemigo, en el marco de los 1000 años, aún, note usted, aún intentará engañar y matar. Intentará engañar y asesinar. Vamos a ir ahora al versículo 9 y 10. Y antes de leer este texto, apreciado hermano, tengo que decir que en mi experiencia es uno de los textos más tristes que podemos leer en la Escritura. Es uno de los textos que nos debería llevar a una profunda reflexión de nuestra experiencia y vida privada, pública, con Dios. Dice el versículo 9: subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Apreciado hermano, aquí se revela cuál fue siempre, desde la fundación de nuestro mundo, cuál sigue siendo hoy y cuál será el objetivo del enemigo. Su único objetivo es llevarnos hasta este momento, donde aquellas personas que tuvieron la oportunidad de aceptar a Jesús como su Salvador, no lo hicieron, por una y muchas razones. Y ese grupo es el que al final es consumido por el fuego que proviene de Dios desde el cielo. ¿Y sabe usted cuál es la forma de comparar la cantidad de personas que conforman ese grupo? Lo encontramos en la parte final del versículo 8, un versículo antes del que hemos leído. Y dice así la palabra de Dios: a fin de reunirlos para la batalla. Su número, dice la Biblia, es como la arena del mar. ¿El número de quién? De aquellos que conforman ese grupo que fueron engañados por Satanás.
Parece una exageración la comparativa que hace el texto. Pero lo que sí queda muy claro es que según la Biblia, lamentablemente, el grupo de personas engañadas por Satanás es numeroso. ¿Tenemos seguridad de no estar en ese grupo usted y yo? Queremos que ninguno de nuestra familia pueda ser contado en ese grupo que es comparado con la arena del mar. ¿Quiere usted que sus vecinos, sus conocidos de infancia, amistades, no estén dentro de ese grupo? Pues mi apreciado hermano, usted debe hoy mismo entregar todo, incluyendo su propia vida, a Cristo Jesús. Porque en esta batalla a nivel bélico, en la que a Satanás no le importan ni los heridos ni los muertos, hay un plan adyacente, hay un plan superior, y ese se llama el plan de salvación. Y así como Satanás, desde antes de la fundación del mundo, allá en el cielo, instauró este plan de acción, engaño y muerte, luego con el Mesías intenta hacer una batalla contra Jesús, intenta matar al niño Jesús, intenta engañar al propio Jesús, que es Dios. Y más adelante, ahora el ataque ya no va contra Dios, ya no va contra Jesús, ahora el ataque va contra el pueblo de Dios, contra sus hijos, contra usted y yo. E intenta nuevamente, como en los dos casos anteriores, matar, intenta engañar. Y la Biblia dice que incluso después del milenio va a aplicar la misma técnica. En conclusión, usted y yo, hoy 2021, estamos viviendo bajo el ataque de Satanás, engaño y muerte. Pero este tema no tiene el objetivo de resaltar el plan del enemigo. Tiene el objetivo de que nos lleve a reflexionar. Pero yo le voy a decir a usted cuál es el objetivo mayor. Cuál es el plan mayor de nuestro Señor Jesucristo. Juan 8:32 dice lo siguiente. En una oración dirigida a sus discípulos, Él dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué es lo que nos va a dar libertad a nosotros? La verdad. ¿Cuál es el plan de Satanás? El engaño, la mentira. ¿Cuál es el plan de Dios? La verdad. Porque quiere el Señor darnos libertad del pecado y de Satanás. Pero ¿cuál es el otro plan que tiene nuestro Señor Jesucristo? Juan 10:10 dice el texto: el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Una hermosa forma de decirnos que el Señor quiere entregarnos a nosotros vida abundante, vida eterna. Se da cuenta que el plan de Jesús, el plan de Dios, repele el plan de Satanás. Pero usted tiene que tomar la decisión de cuál plan seguir. Si las mentiras del diablo que lo llevan a la muerte, o la verdad que nos lleva a la libertad en Cristo y aceptar la vida eterna. Y termino leyendo una cita que en lo personal a mí me ayuda a motivarme y animarme mucho más en la espera del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 21, versículos 4 al 7. ¿Cómo finalmente termina este conflicto? Si ya vimos que el enemigo ataca siempre de la misma manera y parece inaudito que tenga éxito haciendo lo mismo, miren ustedes cuál es el final, la descripción, el resultado, el galardón de aceptar el plan de Dios.
la verdad y la vida. Dice el texto, enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y versículo número 7. Al vencedor heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Apreciado hermano, tenga la certeza, tenga la seguridad que desde un inicio del conflicto el patrón es el mismo: engaño y muerte, engaño y muerte, engaño, muerte y finalmente engaño y muerte. Eso es lo que quiere Satanás para usted y para mí, para el mundo entero. Pero el ofrecimiento de Jesús, verdad y vida. Que Dios pueda bendecirle a usted y su familia. Ponga su vida en las manos del Señor y el Señor le dará seguridad en este conflicto y le dará el galardón que es la vida eterna. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. El cielo está confuso y los vientos soplan fuerte, van golpeando sin piedad muchas vidas inocentes. Hoy las aguas no obedecen, su camino se ha perdido y la tierra clama a gritos con rugidos de su vientre. En medio de mil problemas, se pregunta si habrá alguien que calme la tormenta. Ante tanta adversidad, en medio de la enfermedad, quien pone fin a la maldad y vuelve a dar al alma paz. Temor, hay alguien que puede entregar serenidad en la aflicción, consuelo en la tribulación. Con su voz el mar calmó, con sus manos enfermos sanó, con su poder muertos levantó, al mundo entero rescató. Él hace milagros de amor. Él hace milagros de amor. Solo dobla tus rodillas cuando sientas temor. Pide en nombre de Jesús y confía en su amor. Dile tus problemas, dile tu dolor. Todo va a estar bien en el nombre del Señor. No tengas temor,
su poder muertos levantó, al mundo entero rescató. Él hace milagros de amor. Él hace milagros de amor. Él hace